Tengo 61 años y durante la mayor parte de mi vida creí que lo tenía todo resuelto. Me casé joven, crié a 2 hijos, trabajé a tiempo parcial en la biblioteca local y horneaba los domingos. El amor para mí era algo tranquilo y familiar, del tipo que se sienta a tu lado en el sofá y no necesita decir mucho. Nunca me aparté de la rutina, nunca cuestioné qué faltaba, hasta que una tarde tormentosa destrozó la ilusión de seguridad que había construido alrededor de mi corazón. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo cometí. Empezó con la lluvia. Ese tipo de fuerte aguacero de principios de verano que hacía llorar a las ventanas y convertía la calle en un oscuro y reluciente arroyo. Estaba sola en casa, sorbiéndote junto a la ventana y observando cómo se mecían los setos de los vecinos cuando lo vi corriendo por la acera, empapado, con la sudadera pegada a la espalda. Al principio pensé que era uno de los adolescentes de la cuadra, pero cuando se acercó más, lo reconocí. Fan. Era el hijo de Michelle y Gary, la pareja de al lado, de 22, quizás 23 años ahora, si recordaba correctamente. Se había mudado de nuevo con ellos unos meses atrás después de la universidad, y aunque lo había visto cortando el césped o corriendo por delante, solo intercambiamos los habituales saludos de vecinos, nada más que eso, hasta ahora. Corrió hasta mi porche, protegiéndose la cara de la lluvia, y llamó a la puerta. Abrí la puerta, sorprendida. «Hola, señora Carter», dijo sin aliento. «Lo siento, estaba paseando. No pensé que llovería así. Mis padres no están en casa y no tengo llave». Parecía un cachorro empapado. Sus jeans se pegaban a sus piernas y el agua goteaba de la punta de su nariz. Dudé solo un segundo antes de hacerme a un lado. «Entra antes de que agarres algo», murmuró un gracias mientras entraba en mi vestíbulo, sacudiéndose la lluvia. Tomé una toalla del armario del pasillo y se la entregué. Sonrió mientras se secaba el cabello. No quería irrumpir así. Solo necesitaba un lugar para esperar a que pase. «No es ninguna molestia», dije, tratando de no mirarlo demasiado tiempo. «Déjame poner tu ropa en la secadora. Puedes cambiarte con algo de mi hijo. Todavía guardo algunas de sus cosas viejas en el armario de la habitación de invitados». Ethan pareció sorprendido, quizás un poco divertido, pero asintió. «Eso sería genial. Gracias». Mientras caminaba por el pasillo para buscar la ropa, me encontré un poco sin aliento. No era por el esfuerzo, sino por una extraña forma en que mi pecho se sentía apretado. Mi marido había fallecido hacía 3 años y, aunque me había acostumbrado al silencio de mi casa, no había tenido a alguien, especialmente a un hombre, por joven que fuera, en ella de esta manera desde entonces. Me hacía sentir extrañamente cohibida. Él se cambió rápidamente y regresó vistiendo una camiseta azul marino y pantalones de chándal que le quedaban un poco holgados en su figura delgada. «Eres mi salvadora», dijo, dejándose caer en el sofá como si conociera esta casa desde hace años. «Hombre, tu casa todavía huele a canela. Solía venir aquí con mi mamá cuando era niño, ¿recuerdas? Por tus barras de limón». Sonreí, sentándome frente a él. «Esas barras de limón siguen siendo mi especialidad». Hablamos un rato. Cosas casuales. Su búsqueda de empleo, el extraño estado del mundo, mi jardín. El trueno retumbaba de vez en cuando y la lluvia tamborileaba contra las ventanas como un reloj que hace tic-tac. En algún momento de nuestra conversación, me di cuenta de lo fácil que era hablar con él, de lo atentamente que escuchaba, de cómo sus ojos, de un suave verde que no había notado antes, parecían posarse en mí más tiempo del que era educado, pero no de una manera que me incomodara. Todo lo contrario. «Lamento si me estoy quedando demasiado», dijo finalmente, mirando hacia la ventana oscura. «La lluvia no está amainando». «Estás bien», dije, y luego añadí rápidamente. «Puedes quedarte a cenar si quieres. Solo estoy yo aquí». Y preparé demasiada sopa. Su rostro se iluminó. «Eso suena realmente increíble». Y así se quedó. Puse la mesa mientras él secaba los platos que yo había lavado antes. Comimos sopa de puerro con patata y tostadas con mantequilla, y me encontré riendo más de lo que había reído en meses. Era gracioso de una manera suave y autodespreciativa, atento, gentil. Después de la cena, nos mudamos de nuevo a la sala de estar. Las luces estaban bajas, ese tipo de cálido resplandor que hacía que todo se sintiera un poco más lento. Se sentó en la alfombra, con la espalda contra el sofá,
las piernas estiradas como un niño otra vez. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo después de un largo silencio. Por supuesto. ¿Alguna vez te sientes sola? La pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca y luego la cerré. Él me miró con una honestidad que no esperaba. Sí, dije en voz baja. Más de lo que dejo ver. Asintió, mirando hacia otro lado. Yo también. El silencio que siguió no fue incómodo, solo lleno. Lleno de cosas no dichas. El espacio entre nosotros no era muy grande, pero se sentía cargado. Observé la forma en que sus dedos tiraban distraídamente del dobladillo de su camisa. La forma en que su mandíbula se tensaba ligeramente, como si estuviera conteniendo algo que no sabía cómo decir. Solía verte en el jardín, dijo de repente leyendo en el porche. Siempre te veías tan en paz. Invito eso. No sabía qué decir. Los cumplidos se habían vuelto visitantes raros en mi vida, y viniendo de alguien como él, alguien joven, alguien que notaba, calaban más profundo de lo que esperaba. Me levanté para recoger los platos, de repente nerviosa. Déjame. Yo ayudo. Me siguió hasta la cocina. Estuvimos uno al lado del otro, lavando, secando, sin hablar. Nuestros brazos se rozaron una vez, luego otra, y la tercera vez no me aparté. Lo miré. Él ya me estaba mirando. El momento quedó suspendido allí, un aliento en vilo. No pensé. Solo sentí el peso de mi propia soledad, el calor de su cercanía y la forma tranquila en que él me hacía sentir como una mujer otra vez, no solo la madre de alguien, la viuda de alguien. Pero entonces di un paso atrás. Debería buscarte una manta, dije, casi susurrando. Él asintió lentamente. Sí, está bien. Y así, el momento pasó, pero no desapareció. Se quedó entre nosotros como el olor a lluvia a través de la puerta mosquitera. Y en ese momento supe que algo había cambiado. Algo que no podía retractar. A la mañana siguiente, el cielo estaba limpio y lavado. Esa suave luz posterior a la tormenta entraba por la ventana de la cocina mientras me servía una taza de café. Me quedé allí de pie con mi bata, sosteniendo la taza caliente contra mis labios, pensando en la noche anterior. Ethan había dormido en el sofá. Le había llevado una manta y una almohada, con cuidado de no encontrar sus ojos demasiado tiempo. No habíamos dicho mucho después del momento en la cocina, solo buenas noches, seguido de un silencio que parecía resonar más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos dicho. No dormí mucho. Mis pensamientos daban vueltas sin parar, no solo alrededor de lo que casi pasó, sino de lo que significaba que yo hubiera querido que pasara. Cuando miré de reojo a la sala de estar, lo encontré despierto, ya doblando la manta, con la almohada cuidadosamente apilada en el reposabrazos. Estaba de nuevo con su propia ropa, ya seca, y levantó la vista con una suave sonrisa casi de disculpa. Buenos días, dijo, con la voz ronca por el sueño. Buenos días, respondí, apartándome el cabello detrás de la oreja como una nerviosa colegiala. Espero no haber roncado. No lo hiciste, dije, y luego añadí, eres un huésped silencioso. Asintió y se dirigió hacia la puerta principal, poniéndose las zapatillas deportivas. Gracias por todo. De verdad, no quise hacer nada raro. Me quedé allí todavía sosteniendo la taza, sin saber qué decir. La parte adulta de mí, la viuda racional, la madre, la vecina respetable, quería asentir, decir está bien y cerrar el capítulo. Pero la otra parte, la parte que había cobrado vida bajo el calor de su mirada, susurraba que me estaba mintiendo a mí misma. No fue raro, dije un poco demasiado rápido. Quiero decir, me tomó por sorpresa, eso es todo. Él se detuvo, medio girado hacia la puerta. A mí también. Nos quedamos en ese silencio otra vez como si no supiéramos exactamente cómo terminar algo que en realidad no había comenzado. Luego alcanzó el pomo. Bueno, te dejo volver a tu día. Efan. Se giró. Cuando necesites venir, con lluvia o sin ella, mi puerta está abierta. Ay. Lo dije. Su rostro cambió. La sonrisa esta vez no fue tímida. Fue algo más suave, algo agradecido. Gracias, señora Carter. Solo llámame Diane. Se fue, y yo me quedé allí un momento más, el eco de sus pasos en mi porche desvaneciéndose detrás del suave tintineo de mi cuchara en la taza de café. El resto del día pasó en una especie de extraño aturdimiento.
Traté de mantenerme ocupada, limpié el armario de la ropa blanca, regué el jardín, reorganicé el estante de las especias, pero cada momento tranquilo entre las tareas traía mi mente de vuelta a él. ¿Por qué importaba? ¿Por qué se sentía como si algo se hubiera abierto dentro de mí, como una ventana que no me había dado cuenta de que había estado cerrada durante años? Esa noche, me senté en el porche. El aire era cálido, los árboles todavía goteaban por la tormenta, y mi libro de bolsillo yacía olvidado en mi regazo. Debí haber estado mirando demasiado tiempo porque no lo oí acercarse. «Hola». Levanté la vista y allí estaba él, con las manos en los bolsillos, el cabello todavía ligeramente húmedo por una ducha reciente. «Has vuelto», dije, sorprendida de lo feliz que estaba de verlo. «No pensé que te importaría». «No me importa». Se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca. «Lamento otra vez lo de ayer», dijo. «No suelo hacer eso, sea lo que sea». «Lo sé», dije suavemente. «Yo tampoco». Nos sentamos en silencio un rato, observando cómo el mundo se acomodaba en el atardecer. La luz del porche se encendió automáticamente, bañándonos en oro. «He estado sintiéndome un poco perdido últimamente», admitió, con los ojos en el horizonte. «Mudarme de nuevo aquí. Es como si estuviera en este extraño espacio entre ser un niño y ser un hombre. Realmente no sé dónde encajo». Me giré hacia él. «Sé más de lo que crees sobre ese sentimiento». Sus ojos se encontraron con los míos y por un segundo olvidé la diferencia de edad. Las décadas entre nosotros no se sentían tan amplias. No cuando solo éramos dos personas tratando de averiguar dónde encajábamos en el mundo otra vez. «Extrañaba hablar así», dije. No me daba cuenta de cuánto extrañaba ser vista. «Eres fácil de hablar», dijo. «Y te veo. Realmente lo hago». Las palabras me golpearon como una ola cálida. Tragué saliva. Mi garganta se tensó de repente. «¿Puedo preguntarte algo, Diane?» «Por supuesto». Ese momento en la cocina. ¿Lo sentiste tú también? Mi respiración se cortó. Miré mis manos por un momento, luego levanté la vista. Sí, lo sentí. Exhaló como si lo hubiera estado conteniendo durante horas. Bien. Solo necesitaba saber que no estaba loco. No lo estás. La pausa que siguió ya no era incierta. Estaba llena de un tipo tranquilo de permiso, una comprensión mutua de que algo había cambiado entre nosotros y no se iba a ir. «Debería irme», dijo, levantándose lentamente. «No tienes que hacerlo», respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma. No se movió, solo me miró. «Quiero quedarme», dijo con gentileza. «Pero solo si tú también quieres eso». Me levanté entonces. Enfrentándolo completamente. La luz del porche proyectaba un suave resplandor sobre su rostro y, por primera vez en años, sentí que algo se agitaba en mí. Algo vivo. «No sé qué es esto», susurré. «Pero no estoy lista para cerrar la puerta sobre ello». Asintió. Y así ninguno de los dos lo hizo. La próxima vez que Fan vino, no fue por la lluvia. El cielo estaba despejado, el aire cálido con esa quietud de finales de primavera que se demora justo antes del verano. Estaba cuidando las hortensias en el jardín delantero, con las manos metidas en la tierra cuando oí sus pasos en la acera. «¿Necesitas una mano?», preguntó, y cuando levanté la vista, ya estaba agachado a mi lado. No hablamos mucho al principio. Agarró un tel y me ayudó a replantar uno de los tallos caídos. Le mostré cómo romper las raíces con cuidado. Nos movimos en ritmo. Dos personas, de generaciones diferentes, arrodilladas en la misma tierra, y de alguna manera se sentía natural. Cuando finalmente nos sentamos en el porche con agua de limón, con el sudor brillando en nuestra piel, se recostó y dijo: «Esto se siente bien». Asentí. Sí. Todavía no había etiqueta para lo que éramos. No estaba tratando de entenderlo, y él tampoco. Había límites no expresados, que ambos parecíamos percibir y respetar, pero no nos mantenían separados. Solo nos ayudaban a avanzar lentamente, con cuidado, con intención. Esa noche lo invité a quedarse a cenar otra vez. Preparé pollo asado, puré de patatas, judías verdes salteadas en ajo y aceite de oliva. Él ayudó a poner la mesa, tarareando alguna melodía que no reconocí. Comimos y hablamos como viejos amigos, a veces riendo,
a veces cayendo en esos cálidos y pesados silencios que no exigían ser llenados. Después de la cena, se acercó a mi tocadiscos, un aparato viejo que no había usado en años, y hojeó mi colección de vinilos. Sonrió cuando sacó uno. Fleetwood Mac. Sonreí. Stevie Nicks siempre hace que todo se sienta más complicado y hermoso al mismo tiempo. Colocó el disco con cuidado y bajó la aguja. El familiar zumbido y crepitar llenó la habitación antes de que la música se elevara. Extendió una mano. La miré. «Baila conmigo», pidió. Habían pasado años, quizás décadas, desde que alguien me había pedido eso. Mi corazón tut-dead mientras me levantaba y dejaba que me guiara al centro de la sala de estar. Los muebles se convirtieron en fondo, las paredes se desvanecieron, y todo lo que existía era el susurro de la música y su mano en mi cintura. Nos balanceamos lentamente. Sentí el calor de su aliento cerca de mi oído, la suave presión de su mano entre mis omóplatos. Apoyé ligeramente mi mejilla en su pecho y cerré los ojos. «No quiero que esto termine», murmuró. «Yo tampoco». Cuando la canción se desvaneció, no nos soltamos de inmediato. Nuestro abrazo se suavizó, pero nuestras manos permanecieron conectadas. Me aparté un poco para mirarlo. «¿Qué estamos haciendo, Ethan?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. No respondió de inmediato. Buscó en mis ojos como si estuviera tratando de encontrar las palabras. «No lo sé», dijo, «pero se siente honesto». Y así era. Se sentía inexplicable, pero no incorrecto. Lo llevé al sofá. Nos sentamos cerca, con las rodillas tocándose, el silencio extendiéndose entre nosotros otra vez, solo que esta vez estaba lleno de preguntas que no estábamos listos para responder. Luego sus dedos rozaron los míos. Miré nuestras manos, luego su rostro, y dejé que se quedaran allí. He pasado tantos años tratando de no sentir, dije, tratando de estar bien con estar sola. No pensé que podría querer esto otra vez. «Puedes», dijo suavemente. «Lo quieres». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era demasiado rápido, demasiado extraño, demasiado inesperado, pero también era real. Sin fingir, sin roles que interpretar, solo la cruda verdad de querer conexión en una vida que se había vuelto demasiado silenciosa. Se inclinó hacia adelante, no con fuerza, solo una pregunta en sus ojos. No respondí con palabras. Lo besé. No fue apresurado ni desesperado. Fue tierno, un reconocimiento silencioso de todo lo que se había estado construyendo entre nosotros. Cuando nos separamos, su frente descansaba contra la mía, los dos sin aliento. «Diane», dijo suavemente. «Nunca haré nada que tú no quieras, nunca». «Lo sé», susurré. «Por eso no tengo miedo». No fuimos más lejos esa noche. Solo nos sentamos juntos, con las manos entrelazadas, los corazones abiertos. Se quedó en el sofá otra vez, pero esta vez el aire entre nosotros estaba cálido por la comprensión, no por la incertidumbre. Y mientras yacía en la cama, no di vueltas con culpa o confusión. Me sentí tranquila. Algo había comenzado, algo real, y ya no quería huir de ello. Los días que siguieron avanzaron lentamente, suavemente, como despertar de un largo sueño y recordar cómo respirar. Ethan no venía todos los días, y yo no lo esperaba, pero cuando lo hacía, siempre se sentía como si el mundo se volviera más silencioso, más suave, como si todo en mi vida antes de él hubiera sido escrito en lápiz. Y ahora, de alguna manera, las cosas se estaban escribiendo con tinta. Una tarde me encontré sentada en el porche trasero con una copa de vino, el sol tardío proyectando largas franjas doradas a través del césped. Oí que la puerta lateral crujía al abrirse. Había aprendido a no llamar más. Entró con esa fácil confianza, sosteniendo una pequeña caja en las manos. «¿Qué es eso?», pregunté, dejando mi copa. «Una pequeña sorpresa», dijo, colocándola en la mesa. Dentro había una vieja cámara Polaroid, del tipo que no había visto desde que mis hijos eran pequeños. Sonrió mientras yo la miraba fijamente, luego sacó algo más de su bolsillo. «Un cartucho nuevo de película». «Pensé», dijo, «si estamos creando recuerdos, tal vez deberíamos conservar algunos». Me reí, más conmovida de lo que esperaba. «Realmente eres algo especial». Levantó la cámara y la apuntó hacia mí. Di eso otra vez, pero más lento. Puse los ojos en blanco, pero sonreí. Clic.
La foto salió con un software y él la agitó en el aire. Observé cómo la imagen se revelaba lentamente. Yo sonriendo tímidamente, el cabello un poco despeinado por la brisa, una mano descansando sobre la mesa, la otra metida a mi lado. Me veía mayor de lo que me sentía, pero más feliz de lo que había estado en años. Más tarde, nos sentamos en el césped del patio trasero. El sol se hundía bajo y las luciérnagas comenzaban su silenciosa danza parpadeante a nuestro alrededor. Él se tumbó de espaldas, con las manos detrás de la cabeza mientras yo trazaba círculos invisibles en mi rodilla con un dedo. ¿Alguna vez te preguntas qué dirían las personas? Pregunté en voz baja. Él giró la cabeza hacia mí sobre nosotros. Asentí. Todo el tiempo, admitió. Pero también sé esto. Nadie más está viviendo esta vida por nosotros. Lo miré, realmente lo miré, la forma en que sus ojos brillaban con la luz que se desvanecía, la tranquila firmeza de su voz, la extraña sabiduría que vivía debajo de su juventud. No estaba tratando de interpretar un papel. No estaba allí por alguna emoción fugaz. Estaba allí porque me vio y se quedó de todos modos. No soy ingenua. Dije esto, sea lo que sea entre nosotros, no será simple. No, dijo sentándose. Pero puede ser honesto y hermoso y tal vez incluso valga la pena. No respondí de inmediato. En cambio, extendí la mano y tomé la suya. Quiero dejar de esperar lo perfecto, dije finalmente. He esperado tanto y estoy cansada. Me atrajo suavemente hacia él. Me apoyé contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón debajo de mi oído. Esa noche no hablamos mucho más. Solo nos quedamos allí, acurrucados juntos en el silencio del crepúsculo, mientras el mundo fuera de nuestra valla seguía adelante, ajeno al pequeño y silencioso milagro que ocurría en mi patio trasero. Cuando se fue más tarde, besó mi mejilla. No apresurado, no cuestionando, solo presente. Y cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé en el pasillo durante mucho tiempo sosteniendo la foto Polaroid que él había dejado en la mesa. Era yo, sí, pero de alguna manera más que eso. Era un momento, una versión de mí misma que pensé que había olvidado, esperanzada, abierta, silenciosamente valiente. Coloqué la foto en el refrigerador. No para recordarlo a él, sino para recordarme a mí misma, porque eso es lo que el amor puede hacer. El amor real, incluso cuando llega en una forma inesperada. Nos recuerda quiénes éramos antes del silencio y quienes todavía tenemos la oportunidad de convertirnos. No sé qué depara el futuro para Ethan y para mí, pero sé que no tengo miedo de descubrirlo.